Bienvenidos todos, gracias por estar con nosotros hoy en esta noche de miércoles, muchas gracias. Todos son bienvenidos, gracias. Vamos a ir a la Escritura, a la palabra del Señor, ¿verdad? Y vamos a hablar de por qué vino Jesús, ¿verdad? Aquí a la tierra, ¿con qué objetivo? Bueno, Jesús vino para que el Padre vuelva a ser el todo. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Resumiendo esto, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, nos dice la Escritura en el versículo número 3. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, eso dice el versículo 4. Por amor nos predestinó y nos adoptó como hijos suyos en Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, versículo 5. ¿Y todo eso para qué? Y nos dice aquí, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por tanto, ¿por qué me bendijo? ¿Por qué me predestinó? ¿Por qué me adoptó como hijo suyo? Por medio del amado. Para que todo eso, ¿verdad?, se presentara. ¿Para qué? ¿Por qué causa y razón todas estas cosas? Bueno, nos dice, para alabanza de su gloria, la alabanza de su gloria. El Señor está conquistando, está restaurando y destruyendo el dominio del pecado y de la muerte, así como el poderío de toda autoridad que se opone a la obediencia a Cristo. Sabemos que la Biblia realmente es un libro, no es de interpretación privada, sino que es el Espíritu Santo quien nos lleva a toda verdad. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso dice en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1 y 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de horas muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, ¿verdad? Vamos adelante, ¿verdad? Vamos entendiendo la naturaleza y la razón por la cual Dios nos ha dado una salvación tan grande. No podemos quedarnos repitiendo lo mismo absolutamente, de estar diciendo soy una nueva criatura, soy una nueva creación, Dios me salvó, Dios me ha dado autoridad. Sí, está bien, pero vamos, vive ahora. Vívelo, ¿verdad? Ahora ya tienes esa nueva naturaleza. Ahora actúa, exprésalo, ¿no? Es verdad que habrá un juicio final y que la salvación nos ha librado de la ira venidera, pero hay algo que Dios celebrará más que todas las cosas, y es que su gloria eterna en Jesucristo sea establecida por los siglos de los siglos. Su gloria eterna, ¿verdad? Eso es importante. Y es que su gloria eterna en Jesucristo sea establecida por los siglos de los siglos. Primera de Pedro capítulo 5, el versículo número 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El Señor ha obrado la redención para volver a ser el centro en la vida nuestra de todos aquellos que han creído en Jesucristo, porque aquí en la tierra se perdió, ¿verdad?, la posición de Dios como centro. El hombre comenzó a adorar al diablo, a los demonios, a las estrellas, a la luna, a los sapos. Empezó a adorar a las ranas, a las vacas y a otros animales y cosas creadas. Inclusive empezó a adorar objetos inanimados como estatuas y toda obra de orfebres, ¿verdad? Ya no era realmente Dios el centro en la mente de muchos, cuando Él debe ser el todo en todos. Y con esto no decimos que Jesús no murió para redimirnos, pues el Señor lo hizo.
pero como una consecuencia, ya que salvándome a mí, lograría cumplir toda justicia, para así restaurar el gobierno y dominio de Dios en todo lo que existe. Cuando hacemos referencia al dominio de Dios, no nos referimos a su soberanía, porque Él nunca la ha perdido ni la perderá. A lo que nos referimos es al gobierno de Dios en la voluntad del hombre. Era necesario que el pecado fuera quitado como régimen y el hombre fuese restaurado a la imagen de Dios a través de la operación de la regeneración, y así éste pudiera ofrecerse al Señor voluntariamente en el día de su poder. Salmo 110, versículo 3, que nos dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. El Señor nos redimió, nos dio el Espíritu Santo y todo lo que significa toda bendición espiritual por amor a nosotros, porque quiso incluirnos en su gracia, siendo el objetivo principal de Dios restaurar su gobierno y su dominio en todo. Este es el punto importante. Y como resultado viene el que nos bendiga a nosotros como un resultado. La Biblia muestra que todo lo que Dios ha hecho en este planeta lo ha hecho por amor a su nombre. Ahora, lo que motiva a Dios a hacer todas las cosas no es el egoísmo. Primeramente, porque Dios es amor, y segundo, porque Dios es el centro del universo y de todo lo creado, por lo que todas las criaturas dependen de Él. O sea, realmente Dios, ¿verdad?, por amor ha hecho todas las cosas. Si quitamos al Creador de su lugar, el cosmos se vuelve un caos y se sume en una anarquía. Se perdería completamente el orden de las cosas. El que Dios haga todas las cosas para asegurar su reino, para glorificar su nombre y para establecer su gobierno, también logra la seguridad de todas sus criaturas, porque si Él dejara de ser lo que es, ¿qué sería de todos y de todos? Siendo Dios el origen y nosotros solo consecuencias de lo que Él es. Entendamos que Dios, asegurándose y poniéndose Él donde debe estar, nos está salvaguardando a nosotros. Por esto la palabra dice que fuimos salvos por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y eso por amor. 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El hombre no tenía nada que hacer, no había nada que podamos nosotros aportar en la redención. Por tanto, el hecho de que Dios lo tomara en cuenta por misericordia en la regeneración y renovación por el Espíritu Santo, Tito 3:5 nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Ya es amor, ya es amor, el amor del Señor. Dios sabe que cuando no había nada, ya Él era. Y que fue Él el que dio origen a todas las cosas. Salmo 92. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que naciesen, tú eres Dios. La Biblia dice que todo ser viviente depende de Él, y el salmista lo alaba por esto, y dice en el Salmo 104, 28 al 30: les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Entonces, no es egoísmo cuando Dios salva por amor a su nombre. Todo lo contrario. Cuando Dios se ama a sí mismo, nos está amando y nos está salvando. Ahora, cuando Dios protege a su gobierno, al mismo tiempo está protegiendo al universo, para dar seguridad a todo el ejército del cielo y a los ángeles y a todo ser creado. ¿Por qué? Porque si Dios deja de ser, todo desaparecerá al instante. Todo absolutamente desaparece. Aún nosotros desaparecemos. ¿Por qué? Porque no hay quien sustente. Veamos que tan solo por el hecho de haberse encontrado maldad en el corazón de aquel querubín, que era una simple criatura, la iniquidad lo convirtió en diablo.
y al hombre lo llevó a la muerte. Ahora imaginemos cómo será un día en que Dios falte de su lugar. Olvídelo. Realmente no se podría describir. Gloria a Dios, porque Él sabe quién es Él. El Señor lo dice. Éxodo 3:14. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Isaías 44, verso 6. Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dios es la causa del mundo visible y del invisible. Ahora, desde que el pecado entró en el mundo, se ha querido establecer que el hombre es el centro de todo, pero es necesario que entendamos que desde los principados y potestades en los lugares celestiales hasta el más pequeño ser habitante de la profundidad del abismo, ¿verdad?, que el hombre no es el centro, sino Dios es el centro de todo. Desde los principados hasta el animalito más pequeño en el abismo. Vemos entonces que el que Dios se ame a sí mismo no es egoísmo, porque en su amor Él no busca lo suyo, ni en su amor hay egolatría, sino santidad, bondad y divino altruismo. Escuchamos realmente los pensamientos humanos en ocasiones cuando compartimos con la gente, con las personas, ¿verdad? Y cuando hablan de que hay que adorar a Dios y hay que exaltar su nombre, hay que buscarlo siempre, hay que conocerlo a Él, hablan de estas cosas y dicen, bueno, como que es un Dios ególatra. No, esto tiene que quedar sumamente claro, ¿verdad? Es santidad, es bondad y es divino altruismo. En realidad, la seguridad del universo está en que Dios se ame a sí mismo. Y el saber que Dios nos haya salvado por amor nos honra, nos inspira y nos hace amarle y decir qué bueno es nuestro Dios. Pero si entendiésemos que nuestra salvación, aunque Dios la obró por amor, vino como consecuencia del establecimiento del orden y de su voluntad, mayor sería la alabanza de nuestro corazón hacia Él. Por eso vino Cristo, para traernos la luz de ese conocimiento que fue entenebrecido por el diablo. El diablo estaba contento porque había sometido a todos a su obediencia. No obstante, la llegada de Jesús ponía en riesgo su estabilidad. Los demonios, atormentados, veían que este hombre cuyo nacimiento fue anunciado decía que él era hijo de Dios, y lo peor era que su nacimiento se había cumplido, el tiempo de la llegada del Mesías a la tierra. Lucas capítulo 1, versículos 68 al 71. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David y su siervo, de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecían. Ya los principados, las potestades de maldad y gobernadores de las tinieblas habían intentado matar al Señor. Mateo capítulo 2, versículo 3. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Pero habían fracasado, aunque habían buscado matarlo, fracasaron. Por tanto, era necesario hacerlo caer de alguna otra manera. Y qué mejor aquel ardid que tan buen resultado le había dado con Adán. Aprovechando que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, Satanás se le acercó para tentarle, pero en esos 40 días solo se había afirmado que Jesús era el Hijo de Dios. Lucas capítulo 4, versículo 1. Solamente se había afirmado que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús, lleno del Espíritu Santo, Lucas 4, 1, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto.
Así que ya sin rodeo, aprovechando su estado de ayuno y que el Hijo del Hombre tenía hambre, le dijo en Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mas Jesús no tenía dudas de que él era en Dios y el poder que de él había recibido. Por tanto, en su vida privada primada más el obedecer y cumplir su propósito que el satisfacer una necesidad biológica. Así que le dijo, ¿verdad?, en Mateo 4:4, y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La intención de Satanás era lograr que él usara su autoridad de hijo de Dios para actuar independientemente de la voluntad del Padre, con el propósito de cumplir una necesidad temporal. Esa fue la manera en que engañó a Eva y a Adán, pero no lo logró con Jesús. Por lo que el diablo confirma que está siendo confrontado o lidiando con otro tipo o clase de hombre. A Satanás no le pasó desapercibido que Jesús tomaba en cuenta y confiaba totalmente en la palabra de Dios. Por lo tanto, lo llevó a Jerusalén y lo subió al pináculo del templo para tentarlo una vez más y saber qué tanta era su fe. Así que ahí le dijo en Mateo capítulo 4, el versículo 9-6: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. No obstante, Jesús sabía que aunque en el Salmo 91 el Padre promete guardarlo y sostenerlo para que no caiga, estaba claro que el que le estaba ordenando que se tirara no era Dios, sino el diablo. Por tanto, le respondió, ¿verdad? En Mateo 4:7, Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Obviamente este hombre tenía el Espíritu de Dios y había recibido una promesa divina en la cual él creía. Por tanto, el diablo consideró que esa fe debía ser destruida. Así que en su astucia llevó a Jesús a un monte alto, donde en ese momento le mostró todos los reinos de la tierra. Lucas capítulo 4, versículo 5. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, para hacerle la siguiente propuesta. Lucas 4, versículos 6-7. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Jesús no ambicionaba gloria de los hombres. Él ambicionaba solo la de Dios. Juan 5:41. Gloria de los hombres, dijo Jesús, yo no recibo. Juan 8:54. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Por eso vino a la tierra, para destruir los reinos del mundo, para que únicamente Dios sea reconocido. Así que le contestó, Lucas 4:8. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Con esta última afirmación, el diablo lo dejó de tentar en el desierto, postergando la tentación para otro tiempo. Tentar a Dios significa tratar de obligarlo a hacer algo que Él ha determinado no hacer. Muchas veces tentamos a Dios y queremos que Él haga cosas que no están en su santa voluntad. Israel tentó a Dios en el desierto porque se cansaron del maná y desearon carne. Salmo 78, verso 18. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Ellos forzaron a Dios a hacer algo que no era parte de su plan, pero por eso les envió carne hasta que les salió por las narices, y por esa causa muchos de ellos murieron. Números 11:20.
sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llegasteis delante de él diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Pero ahora Satán se encuentra con alguien que no le obedece y el cual no le atraen las cosas de la carne, y eso le preocupa. Por causa de la venida de Jesús en el reino del destructor empieza la intranquilidad, la zozobra, la molestia y el tormento, porque ya llegó el que tenía que venir. Juan 6:4. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. El diablo encontró uno que vive la palabra y le cree a Dios. Cuando Jesús empezó a predicar el evangelio, decía que el reino de los cielos se había acercado y solo hablaba del Padre, diciendo en Juan 5:30: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Los demonios le interrumpían y daban voces diciendo, ¿verdad? En Marcos capítulo 1, verso 24: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios estaban como los animalitos, ¿verdad? Cucarachas, ratones. Cuando hay un terremoto, cuando un fenómeno atmosférico se avecina, andan inquietos, corriendo por todas partes, por todos lados. Los espíritus inmundos comenzaron a temblar porque antes Adán había obedecido a Satanás, pero ahora había llegado uno que se le resistía, pues estaba sometido perfectamente al Padre y a su propósito y meta, ¿verdad? La meta de él era terminar la obra que él había puesto en sus manos. Jesús no vivía para sí. Él dijo en Juan 10, 17 y 18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. La única meta y razón de vivir de Jesús era obedecer a Dios. Su empeño era que Él reinara en la vida del hombre. Durante sus 33 años de vida en este mundo, el diablo no pudo engañarlo ni una sola vez, pues Jesús tuvo nuestra semejanza, pero sin pecado. Este hombre nunca se sometió al adversario y fue el único en que Dios reinó a plenitud. Por eso Jesucristo pudo destruir el poder del diablo y deshacer el efecto que su obra maléfica ejercía en nosotros los hombres. La Biblia dice que el diablo reinó con dos poderes: el poder del pecado y el poder de la muerte. Con estas dos armas, Satanás mantuvo al hombre vencido y sujeto por milenios. Pero veamos lo que pasó en la ilustración de Moisés y el faraón. Cuando Dios envía a Moisés a decirle a Faraón, Éxodo capítulo 5, versículo 1: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Él se negó diciendo, Éxodo 5:2, y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Es decir, que el faraón no reconocía la autoridad de Dios de ninguna manera y se sentía dueño de un pueblo ajeno. Ciertamente este hombre no conocía a Dios, pero lo iba a conocer. Claro, Dios comenzó a manifestar su poder en él, endureciendo su corazón a la vez que le azotaba con plagas y diferentes señales, pero Faraón se mantenía sin moverse, sin manifestar un convencimiento en su palacio. Ahí estaba él, ¿verdad? Si usted lee los capítulos 7, 8, 9 y 10, no podemos leerlos aquí, sería bastante amplio, pero ahí se encuentran las plagas que cayeron sobre Egipto y en ese momento el hombre, ¿verdad?, se había endurecido. Sin embargo, en la última plaga, Dios le mató a su primogénito, cambiando así el curso de su historia. Lo cambió completamente. Éxodo 12, verso 29. Y aconteció que en la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales.
el primogénito era especial para los reyes antiguos. ¿Por qué era especial? Porque con ese hijo perpetuaban su reino y podían continuar su dinastía. Cuando le mataron, ¿verdad?, al heredero, al faraón, vio la llegada del fin de su dominio, pues recibió el golpe en sus mismas entrañas. Su hijo primogénito había muerto. Salmo 110, verso 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Por lo cual dejó ir al pueblo. Eso mismo ocurrió, ¿verdad?, con el diablo, cuando Jesús fue clavado en la cruz del Calvario. Porque allí Cristo mató su primogénito. La palabra dice que Satanás engendró el pecado. Es decir, que el pecado es el primogénito del diablo. A través de él reinaba, pero Jesús en la cruz le mató al heredero. Se murió el pecado. Aleluya. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No obstante, el diablo, a diferencia del faraón, mantuvo una esperanza, ya que el pecado le había dado una nieta, que era la muerte. Como está escrito en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que nuestro Señor Jesucristo, haciéndose pecado, destruyó el pecado, pero le quedaba la nieta. Entonces Cristo, al bajar a la tumba, muriendo, retó a la muerte, diciéndole, Oseas 13:14, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y parecería una locura que alguien destruyera la muerte muriendo. Parecía una locura. Pero al tercer día, cuando Dios levantó a Jesús de la muerte, era imposible que fuera retenido por ella. Hechos capítulo 2, verso 24. Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El Señor dijo triunfante, Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y Cristo venció la muerte y sacó a luz la inmortalidad por medio del Evangelio, libertando a todos los que están cautivos por el poder de la muerte. Así que el diablo se quedó sin hijo y también sin nieta, concluyendo su reinado y poderío en el mundo. Concluyó su reinado, se acabó su reinado, el dominio que tenía se terminó. Terminó su poder en este mundo. El Señor le mató la simiente al enemigo de la justicia, el que se levantó contra la justicia. Creamos a la palabra de Dios y entendamos que Satanás no puede reinar porque no tiene descendencia, se quedó sin heredero. Sin embargo, cuando Cristo resucitó, comenzó con él una nueva creación, de la cual Jesús es la primicia. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. De esa gloriosa resurrección salió una generación de primogénitos. Aleluya. Salió una generación de primogénitos, los cuales somos todos nosotros los que hemos creído en el Señor. Hebreos capítulo 12, verso 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Aleluya, bendito Dios, santo es tu nombre, Padre. Por eso Jesús dijo en Juan capítulo 12, verso 24, de cierto digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El grano de Cristo fue sembrado en la tumba y se levantó para llevar a muchos hijos a la gloria. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Por lo cual, a partir de ese instante, comienza una nueva creación en Cristo, en donde Dios reina y en la cual el pecado y la muerte no tienen efecto. Ya el diablo no tiene poder alguno, pues fue raída su simiente, no puede tener más hijos, por lo que se quedó sin descendencia, ya que Jesús le mató al hijo y también a la nieta. Cristo los destruyó por completo.
No obstante, hay un espíritu que proviene del mismo infierno, que es el anticristo, el cual quiere imitar lo que Dios hizo con Jesús, la encarnación. La palabra revela que el diablo levantará un hijo de pecado para mediante ese engendro tratar de reinar. Segunda de Tesalonicenses capítulo número 2 versículos 6 a 9. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Aleluya. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio de iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Sin embargo, la Biblia también dice que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Eso dice en el versículo número 8. Satán ya ha sido vencido, porque vino uno que lo derrotó y lo ha hecho un siervo involuntario de Jesucristo. La Biblia dice que somos esclavos de aquel que nos vence. Aleluya. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y Cristo venció al diablo, así que este está bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Jesús subió al cielo, ¿verdad? Y unos días después, Él resucita y se presentó delante del Padre. Y Él le dijo que se sentara a su diestra hasta que pusiera a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Hebreos capítulo 1, versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Cuánto engaño, hermano, hay en el mundo, diciendo que Jesús es un ángel, que Jesús es un ser creado. Jesús vino y nos salvó y Él dio todo para que al final de los tiempos todos seamos uno. Aleluya, que Él sea el todo en todos. Mas cuando todo esto se haya acontecido, cuando Él haya sometido a todos los enemigos, ¿verdad? Ya han sido puestos por estrado de nuestros pies, ¿verdad? Luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Por eso el Espíritu Santo está suprimiendo todo poder y autoridad que se opone al gobierno de Dios en la vida de los creyentes, pues Él tiene que ser el todo en todos. Cristo te salvó para que Dios sea el todo en ti. Aleluya. Él nos redimió para poder gobernar nuestras vidas. Nos redimió para poder gobernar nuestra vida. Dios no solo nos salvó del infierno, sino que nos trasladó al reino de su amado Hijo, donde ni las potestades, ni las tinieblas, ni las huestes de maldad pueden entrar. Es el reino de los cielos. La palabra dice que uno murió, entonces todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Segunda de Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hoy tenemos todo lo que necesitamos para caminar victoriosamente en el Señor, buscándolo día con día, no volteando hacia los lados. El mundo no tiene nada que ofrecernos. Usted y yo somos parte del Señor ahora, de los planes, los proyectos del Eterno, y el Eterno desea recuperar todo lo perdido. Que venga a glorificar, a exaltar al Dios del cielo y de la tierra, que vengamos y nos pongamos de acuerdo con Él. Cristo nos salvó para ser Señor y Rey de nuestra vida, pero Dios tiene que ser el todo en ella, y Él nos redimió para eso. Cristo vino al mundo a establecer el reino de Dios, para que el Padre sea el todo en todos en este planeta, ¿verdad? ¿Sabes lo que es el todo en todos? Cuando se habla de todo, quiere decir que no se exceptúa nada. Es todo, absolutamente, es todo. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora, estar alertas, ¿verdad? Siempre despiertos, para que podamos nosotros, ¿verdad?, estar caminando siempre en lo que Él ha establecido.
La motivación en todas las cosas es el reino de los cielos, es que Dios sea el todo. Para Jesucristo esto ha sido el principio que ha regido su vida desde la eternidad. Que el Padre sea el todo en todos fue la razón por la cual Él vino al mundo. Se entregó y obró la redención. Lo más notable en su ministerio salvador fue el santo motivo de honrar a su Padre. Este fue el sentir que hubo en Él cuando no estimó el ser igual a Dios, ni se aferró a su altísima posición. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este fue el sentir que lo llevó a la humillación y lo hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese gozo puesto delante de él que lo hizo sufrir la cruz y menospreciar el oprobio. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aleluya. Fue el saber que su misión salvadora lograría que un día el Padre fuera el todo en todo. Los hombres, el fruto de la aflicción que él vio y que satisfizo su alma. Isaías, terminamos con Isaías 53:11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de él. Entendemos por qué vino. A salvarnos, sí. Pero más que eso, el reino se había perdido. Y Él vino a salvar lo que se había perdido. Y antes de que nosotros nos perdiéramos, ya el reino ya se había perdido. Y Él viene para que voluntariamente, conociendo el propósito de Dios, nos rindamos a Él. Y dejemos de seguir perdidos. El propósito es volver a casa, volver de nuevo a la comunión con Él. Nunca debimos de haber salido de ahí. Solo Él es digno y solo Él cumple el propósito por el cual vivimos. Que Dios nos ayude a todos. Vamos a orar. Cierra sus ojos y oremos. Bendito Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos. Sus corazones están abiertos. Séllalos, fortalécelos, cúbrelos con tu sangre preciosa. Dales la gracia y la sabiduría que necesitan para vivir día con día delante de ti, Rey. Te ruego por ellos y no solamente por ellos, sino te ruego por todos sus hijos y por las generaciones que le siguen, Señor. Porque aún por 1000 generaciones, tú eres fiel. A ti sea todo el honor, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza. Cada familia, Señor, sea bendecida y prosperada en todo, en el nombre de Jesús, Rey. Y que la alegría y el gozo los identifique siempre, en el nombre de Cristo. Que la salvación brote a través de sus acciones y de sus palabras y de sus pensamientos. La honra y la gloria son para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén, amén, amén. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga a todos. Amén.